martes 25 de enero de 2022, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a una nueva edición de JN Noticias. Comenzamos con nuestros principales titulares. Registro de organizaciones políticas remitió al RENIEC padrones de afiliados de partidos políticos por elecciones internas. Mesa de Partes de la OMPE extiende horario de atención para partidos políticos en el marco de comicios internos. En la edición de hoy, todo sobre la labor de oficinas regionales de coordinación de OMPE para elecciones del 2022. Rápidamente con el desarrollo de nuestra información, el abogado de la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones, Alonso Encarnación, recordó en JNTV que toda organización política debe contar con su propio órgano electoral para las elecciones internas. Además, enfatizó que será el presidente de este órgano quien inscriba a las fórmulas y listas de candidatos ante el Jurado Nacional de Elecciones. El JNE recordó a las organizaciones políticas que, de acuerdo con la normativa vigente, deberán contar con un órgano electoral a fin de realizar funciones administrativas y electorales. Será el presidente de este órgano electoral el legitimado para presentar ante el JNE, a través del sistema de Clara Internas, las fórmulas y listas de candidatos de sus elecciones internas. El Jurado Nacional de Elecciones va a conferir un usuario y una clave a los presidentes de estos órganos electorales centrales, de tal manera que estos son los encargados y responsables de inscribir en el sistema de Clara Internas, que también se va a habilitar para estas elecciones internas, de inscribir a los candidatos, fórmulas y listas. En ese sentido, la responsabilidad no solo se limita a realizar este proceso de inscripción virtual, por cierto, sino también a velar por el cumplimiento de los requisitos de cada uno de los candidatos, fórmulas y listas que se van a presentar. A diferencia de los personeros legales, quienes realizaban la función de inscripción, el reglamento vigente exige autonomía por parte de los presidentes de los órganos electorales centrales y sus demás miembros. El principal requisito que le impone la ley a estos órganos electorales centrales es primero que sean autónomos, es decir, sean independientes de los demás órganos internos de la organización política. Independientes de forma administrativa, política, es el ideal, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que van a resolver estos órganos electorales centrales debe ser objetivo, sin ningún tipo de injerencia política o administrativa. Claro, la ley les impone que estos tienen que ser afiliados, ¿no? Que tienen que ser mínimo 3, pero pueden ser 5, 7, 9. Por lo general, se suelen utilizar números impares porque en algunas decisiones, como las decisiones que adoptan otros miembros, otros tribunales electorales, como por ejemplo el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, hay puntos divergentes, ¿no? Pueden haber empates y siempre se requiere que una persona, en este caso un miembro o un afiliado, un miembro de este órgano electoral central, sea quien dirima. Por ello es que por lo general son números impares. El abogado del JNE, Alonso Encarnación, recordó que cada órgano electoral es inscrito junto a la organización política ante el registro de organizaciones políticas de la entidad y tratándose de aquellas que están en vías de inscripción. Las organizaciones políticas en vías de inscripción también tenían el plazo para renovar hasta el 31 de diciembre de 2021. Sin embargo, la ley establece que el ROC no puede dejar de recibir solicitudes de modificación. Si bien es cierto, se va a dejar postular o llevar a cabo elecciones internas de aquellas organizaciones políticas que se encuentren en proceso de inscripción, lo cierto es que esto o su postulación ya al proceso electoral se encuentra supeditada a que logren la inscripción. Por último, Alonso Encarnación precisó que los órganos electorales tendrán competencia para resolver cuestionamientos referidos a candidaturas y afiliación en las elecciones internas. No corresponderá al JNE conocer impugnaciones referidas a candidaturas y afiliación con motivo de este proceso interno. Bien amigos, rápidamente vamos a revisar el cronograma para las elecciones internas de los partidos políticos con miras a las elecciones regionales y municipales de 2022.
Ayer el registro de organizaciones políticas remitió al RENIEC los padrones de afiliados de los partidos políticos que convocaron a elecciones internas con miras a estas elecciones subnacionales que celebraremos este año. Como se conoce, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es el encargado de realizar la verificación de dichos padrones de afiliados. Posteriormente, esos padrones serán remitidos hacia la Oficina Nacional de Procesos Electorales y al Jurado Nacional de Elecciones para los fines correspondientes precisamente en la organización de estos comicios internos. Vamos a continuar con el desarrollo de más información porque el Jurado Nacional de Elecciones recordó que hasta este miércoles 26 de enero es el periodo de tachas a ciudadanos seleccionados para integrar el Jurado Electoral Especial de Lima Centro en las elecciones regionales y municipales del 2022. El viernes 21 de enero se inició el periodo de tachas contra los ciudadanos que fueron seleccionados como posibles tercer miembro del Jurado Electoral Especial de Lima Centro en las elecciones regionales y municipales 2022, informó el Jurado Nacional de Elecciones. Dicha nómina fue publicada en el Diario Oficial El Peruano, dando así inicio al periodo de tachas, que es de 5 días calendario, los cuales se computan a partir del día siguiente de la publicación. Las tachas serán resueltas por la Comisión de Fiscales que ha designado con tal fin la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima. Cualquier ciudadano puede presentar tachas contra los seleccionados a través de la siguiente mesa de partes: 2provincialfamilialima@mpfn.gov.pe. Se informó que por razones de emergencia sanitaria ante la pandemia de la COVID-19 no habrá mesa de partes presencial. La lista está compuesta por 25 ciudadanos residentes en el Distrito de Lima que fueron seleccionados de manera aleatoria por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Dicha lista se encuentra también publicada en el portal institucional del JNE. Este procedimiento es para conformar el Jurado Electoral Especial de Lima Centro, el cual se va a instalar el próximo 7 de febrero para conocer casos de propaganda electoral, publicidad estatal, neutralidad y encuestas en el contexto de las elecciones regionales y municipales 2022. Entre las personas seleccionadas superado el periodo de tachas, el JNE designará mediante sorteo público a quien ejercerá el cargo de tercer miembro del Jurado Electoral Especial de Lima Centro en representación de la ciudadanía en ese ámbito territorial. Y por otro lado, informamos que un estudio de la OMPE revela avances y desafíos de peruanas en la política junto al programa Eurosocial. Estos revelan que la aplicación de la paridad y la alternancia en las elecciones del 2021 incrementó la representación de candidatas al Congreso con 37%. Veamos. La Ley de Paridad y Alternancia ha permitido incrementar la cantidad de candidatas a cargos de elección popular y también el porcentaje de parlamentarias. Así lo revela un estudio realizado por la OMPE con asesoría técnica del programa de la Unión Europea Eurosocial. Y desde Eurosocial justamente hemos apoyado durante los últimos años varias acciones en América Latina enfocadas a la autonomía política de las mujeres y a la paridad. Nos enfrentamos ahora a una elección subnacional y el trabajo que vamos a realizar con Eurosocial es fundamental de aquí para adelante. En la publicación se analiza la introducción de la Ley de Paridad y Alternancia en las elecciones internas del 2020 y las elecciones generales del 2021, así como el impacto de dicha norma en los resultados obtenidos por las 10 organizaciones representadas en el Congreso. Solo en el Congreso de la República, a pesar de que existió la cuota de género del 30%, entre el 2000 y el 2020 su presencia no superó el 30%, ¿no? Con la paridad de alternancia se incrementó al 37.7%. La investigación también recoge la experiencia de 12 candidatas del actual Congreso y evidencia los desafíos que enfrentan las mujeres cuando incursionan en política. También identificamos y analizamos los mecanismos de atención y prevención del acoso político, ¿no? Si bien identificamos que las organizaciones políticas estipulan la existencia de procesos, de comités de ética, ¿no? de espacios donde se llevan a cabo los procesos disciplinarios, no se menciona explícitamente el acoso político, ni se menciona explícitamente la existencia de un espacio que vea y se encargue de estos temas, ¿no? La expresidenta del Tribunal Electoral de Bolivia saludó la investigación que evidencia mejoras en la participación política de las mujeres y que a su vez representa el compromiso de los entes electorales en el cumplimiento de la reforma.
Con Perú somos 9 los países que contamos con esta legislación, pero sobre todo porque ha dado un paso fundamental, no solo para contribuir a este debate en la región, sino porque está abriendo una discusión y está avanzando hacia esta demanda que han movilizado diferentes organizaciones de mujeres. De cara a las elecciones regionales y municipales, la investigación propone que tanto partidos y movimientos regionales incluyan la paridad y alternancia en sus estatutos para cumplir a cabalidad con la reforma electoral. Y la mesa de partes presencial y virtual de la Oficina Nacional de Procesos Electorales extiende su horario de atención para atender a las organizaciones políticas en el marco del proceso de elecciones internas. A efectos de recibir la documentación de las convocatorias para las elecciones internas de las organizaciones políticas, la OMPE ha dispuesto la ampliación de sus horarios de atención, tanto virtual como presencial. Es así que hasta el 25 de enero la mesa de partes presencial de la sede central y las oficinas regionales de coordinación ORC atenderán desde las 8:30 de la mañana hasta las 8 de la noche, incluyendo sábado y domingo. Del mismo modo, la mesa de partes virtual externa ampliará su horario únicamente el martes 25 de enero, desde las 20 hasta las 23:59 horas. De esta forma, el organismo electoral, a efectos de facilitar la recepción de la documentación solo en el marco de las elecciones internas, ha dispuesto el horario extendido de sus oficinas a nivel nacional. Es importante precisar que para poder participar de las elecciones regionales y municipales 2022, los partidos políticos, alianzas electorales y movimientos regionales deben convocar a elecciones internas entre el 15 y 22 de enero y comunicarlo a la OMPE dentro de los 3 días siguientes a la fecha de la convocatoria. El jefe de la OMPE, Piero Corvetto, aseguró que la credibilidad de los organismos electorales se vio golpeada por estas denuncias de supuesto fraude electoral. Sin embargo, agradeció los pronunciamientos de diversos líderes de opinión. Escuchemos sus declaraciones. La OMPE está brindando la información requerida a la Comisión del Congreso encargada de investigar el proceso de las elecciones generales 2021. Así lo señaló el jefe de la OMPE, Piero Corvetto, en una entrevista con Radio Santa Rosa. Hay una comisión en el Congreso a la cual estamos brindando todas las facilidades porque así debe ser, ¿no es verdad? Nosotros tenemos que colaborar con la justicia y con el Poder Legislativo y esto debe haber cumplido. Creo que perdemos de vista que el gran reto de las elecciones generales, de las elecciones del Bicentenario, era hacer elecciones en COVID. Lo del fraude fue un tema después, pero tenemos todos que serenarnos, que entender que este es un año muy complicado, porque la polarización se puede multiplicar en 2.000 elecciones simultáneas que tenemos en las subnacionales, y tenemos todos que poner paños fríos, mirar hacia adelante, ¿no es verdad? Y desde la OMPE seguir trabajando de una manera muy profesional para recuperar la confianza que pudimos perder en un sector que creo que informamos, pero en ese momento era muy complicado, pero tenemos que seguir construyendo y generando confianza porque los administradores electorales somos en esencia, Rosa María, administradores de confianza. En ese contexto, aseveró que la credibilidad del sistema electoral del país se vio golpeada por la denuncia de supuesto fraude. Sin embargo, agradeció los pronunciamientos de líderes de opinión, misiones de observación y comunicados de instituciones del exterior. Creo que tenemos que iniciar una etapa de reconciliación, cerrar heridas y de alguna manera uno se siente reconfortado, ¿no? Que el esfuerzo que hicimos, que tú y otros líderes de opinión, sin ningún tinte político, ¿no? Porque había gente de derecha y de izquierda. O sea, nosotros presentamos resultados con 42% y Keiko adelante en segunda vuelta y yo tenía esa misma noche 300 personas de Perú Libre abajo gritando fraude. ¿No es verdad? Y recordando que yo era amigo de Pierre Figari, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, ¿no es verdad? También es una cosa de locos, ¿no? La cosa cambia de hora en hora, ¿no? Sí, claro. Pero con la tranquilidad del deber cumplido, ¿no? Por otro lado, comentó que están trabajando para hacer capacitaciones presenciales en todas las regiones del Perú y así fortalecer las competencias de los partidos políticos y movimientos regionales. Y tenemos una entrevista, damos el pase a nuestra compañera Kerstin Nina, quien hablará con una representante de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Kerstin, adelante.
Y en esta oportunidad nos acompaña María Elena Tillit Roig. Ella es gerenta de organización electoral y coordinación regional de la OMPE. Con ella vamos a hablar sobre qué son las oficinas regionales de coordinación de la OMPE y cuál es el rol fundamental que cumplen en las elecciones regionales y municipales de este octubre. Bienvenida, ¿qué tal? Buenos días, Kersti. Agradecida siempre por la oportunidad de poder compartir con ustedes cuáles son nuestras funciones e intercambiar opiniones respecto, por ejemplo, para este caso, de las elecciones municipales regionales de octubre. Efectivamente, nosotros contamos con oficinas con carácter de permanentes. Son órganos permanentes. Estos órganos, que se denominan oficinas regionales de coordinación u ORC, las tenemos instaladas a nivel nacional. ¿Qué funciones cumplen? En procesos electorales brindan asistencia técnica a las oficinas descentralizadas de procesos electorales. Durante el arribo de estas oficinas descentralizadas y hasta que estas se retiren de la circunscripción al haber culminado con la promulgación de los resultados. Sin embargo, durante esta gestión hemos visto por conveniente atribuirles una tarea muy puntual y muy importante a efectos de la organización y ejecución de las elecciones, vale decir, la verificación de locales de votación. La verificación de locales de votación, que era una tarea que desarrollaba la ODP a su llegada, a su circunscripción, la hemos adelantado. Obviamente la ODP va a verificar, a reverificar por cualquier inconveniente que se pudiera presentar con un local de votación y habría que cambiarlo, por ejemplo, que está previsto además en la Ley Orgánica de Elecciones. Ya desde un año antes, las oficinas regionales de coordinación están en ese proceso. Desde septiembre puntualmente del año pasado, estamos trabajando la identificación de estos locales que fungirán de locales de votación para las próximas elecciones municipales y regionales. Sí, usted mencionó a las oficinas desconcentradas de procesos electorales. ¿Cuál es la diferencia de sus funciones con las funciones que cumplen las oficinas regionales de coordinación? ¿Puede mencionar qué actividades realizan a diferencia, ¿no?, de las ORC de la OMPE? Bien importante tu pregunta. Permite decantar las funciones de acuerdo al mandato de la Ley Orgánica de Elecciones. Si bien las oficinas regionales de coordinación tienen una función preventiva, de difusión, de vincularse con organizaciones de la sociedad civil, ¿no?, a efectos de darles asistencia técnica para sus elecciones internas en general, las oficinas descentralizadas de procesos electorales tienen delegación del jefe nacional a efectos de organizar y ejecutar elecciones y entregar resultados electorales, cosa que no hace la Oficina Regional de Coordinación, ¿no? Aun cuando sean, instancias temporales, pero están contenidas en la ley, y en la Ley Orgánica de la OMPE, además, ¿no? Entonces, tienen mayores prerrogativas y responsabilidades mayores también. Actúan por delegación del jefe nacional de la OMPE, ¿no? Es como si tuviéramos un jefe de la OMPE distribuido en las personas de estos jefes de oficinas descentralizadas a nivel nacional. Ahora, usted nos mencionó también algo importante, que las oficinas regionales de coordinación están en permanente actividad, ya sea en periodo electoral y no electoral. En este caso, estamos en las elecciones regionales y municipales que se desarrollarán en octubre, pero antes tenemos un proceso de elecciones internas. ¿Cuántas oficinas regionales se encuentran operando activamente y cuántas serían designadas en total para estas elecciones regionales y municipales? 29. Tenemos 19, pero hemos generado lo que llamamos puntos focales, ¿no?
están a cargo de un gestor también y hemos cubierto todo el país con ellos, ¿no? Y efectivamente las elecciones internas están a cargo, digamos, la ejecución de este proceso electoral está a cargo de estas oficinas, ¿no? Entonces son 29 oficinas regionales de coordinación para este proceso electoral. ¿Usted nos podría detallar cómo es el proceso de asesoramiento a los partidos políticos que van a desarrollar sus elecciones internas ahora en mayo? Claro que sí. La GOECOR a mi cargo trabaja en equipo y conjuntamente, por lo tanto, con la gerencia de fondos partidarios. La gerencia de fondos partidarios tiene una subgerencia denominada de asistencia técnica. Esta instancia es quien, a través de sectoristas, desde la sede central como desde las ORC y de los puntos focales, han desplegado asistentes técnicos también. Y entonces ellos entran en contacto directo con los movimientos regionales, con los partidos políticos, a efectos de asesorarlos, de qué documentos deben presentar, el cronograma electoral fijado por ustedes, por el Jurado Nacional, cómo es que hay que cumplirlo y cuáles son las fechas hito. Permanentemente se están contactando con el personero legal o en su defecto con el órgano electoral central. ¿A cuántas organizaciones políticas usted tendría un estimado de quienes han recibido asesoramiento por parte de la OMPE? Mire, son más de 100, menos de 150, entre partidos políticos y movimientos regionales, ¿no? Sí, es un número importante, ¿no? A diferencia de las elecciones internas del año pasado, se enfocó solamente en la figura de los partidos políticos, ¿no? En aquel entonces fueron 22. Ahora sí es a nivel nacional por la naturaleza del proceso que estamos abocados a desarrollar en octubre de este año, ¿no? Sí. Por favor, si nos describe la función de las ORC de la OMPE en procesos de elecciones internas que se desarrollan ya en mayo. Sí, efectivamente vamos a tener en mayo 2 jornadas electorales. El 15 para elegir a los afiliados y afiliadas que propongan las agrupaciones políticas u organizaciones políticas, y el 22 del mismo mes para la selección de delegados y delegadas. Las ORC se constituyen en instancias de vínculo con estas organizaciones políticas, a efectos de asesorarlos en la presentación de la documentación que requieran presentar o que debieron haber presentado a partir del 15 y ha fenecido el plazo el 22 pasado de este mes. Pues bien, ellas los han asesorado y han recibido a su vez esta documentación. Esta documentación es evaluada para el cumplimiento de sus requisitos y con asistencia técnica también revisa y asiste en si es que hubiese o no, sobre todo si hay observaciones, ¿no?, a las organizaciones políticas. Es un primer tramo que debe culminar el 25 de este mes. Eso es por un lado. Por otro lado, tienen que ejecutar todas las acciones tendentes a que los afiliados, en su calidad de delegados o de solo afiliados, concurran a las urnas a elegir a los que serán los candidatos de cada organización y digamos, en los cargos que cada organización disponga, ¿no? ¿Esto qué significa? Tareas operativas muy similares a las de un proceso electoral convencional. Por ejemplo, capacitación. Tendremos 2 jornadas de capacitación también previas, como lo hacemos en una elección de envergadura nacional, convencionalmente hablando, ¿no?
tenemos 2 jornadas electorales, tenemos un proceso de difusión también en diferentes idiomas. Ellos se encargarán de llevar a cabo esta difusión. También entrevistas, permanentes entrevistas con los diferentes medios de comunicación y también a través de las redes sociales, que ya se han constituido en un elemento fundamental para la comunicación. Y también se encargarán de los resultados que estas 2 jornadas arrojen a través de sus actos, ¿no? También. Es un trabajo muy operativo, muy comprometido también, sobre todo por la democracia, ¿no? ¿Y quiénes son quienes integran este grupo importante, ¿no? de las ORC? ¿Qué tipo de profesionales? Además, ¿hay una convocatoria abierta o cómo es que se procede en este caso? Ya como son oficinas permanentes, el personal es el que habitualmente viene trabajando, que está a cargo de un gestor y de un asistente, tiene un equipo de campo, como si fuera una ODP, por ejemplo, en cuanto a la operatividad, ya en el campo, vale decir, capacitadores, coordinadores distritales, coordinadores de mesa de sufragio, coordinador local de votación. Por allí, en cuanto a la operatividad del proceso, no hay, digamos, mayor diferencia con un proceso electoral convencional. Digamos que la diferencia también estriba en que este tipo de procesos, como el que nos convoca en este momento, tiene un reglamento, ¿no? Entonces, todas las actividades se enmarcan en ese reglamento. Sin embargo, a nivel ya operativo, a efectos de que el elector pueda acercarse a una mesa de sufragio y votar, esas actividades son las convencionales. Bueno, ya casi para cerrar nuestra entrevista, este sábado 22 venció el plazo para que los partidos convoquen a sus elecciones internas. Entonces yo le pregunto, ¿ya se tiene el cálculo de cuántos partidos, cuántos movimientos regionales realizaron esa convocatoria, señora Tilly? Sí, claro. Miren, el 25 sería la fecha límite para el levantamiento de sus observaciones. Entonces no podría darle en este momento cantidades exactas. Lo que sí le puedo decir respecto a los partidos que se han presentado, los 11 partidos, y le puedo decir también que en cuanto a movimientos regionales, son más de 100, pero menos de 150. Es un número importante, ¿no? Claro que sí, un número importante. Muchísimas gracias, señora Tellit, por acompañarnos. Pero antes de cerrar, si tiene alguna recomendación que brindar en este contexto de elecciones regionales, le extiendo el tiempo. Adelante. Muchísimas gracias. Sí, principalmente para aquellos movimientos regionales o partidos políticos que aún estén en proceso de levantar sus observaciones, regirse estrictamente a lo normado en el reglamento, a los 3 días que oportunamente se les ha brindado, y levantar las observaciones. Eso es lo fundamental, y estar siempre en permanente contacto a efectos de que las actividades, las tareas, los plazos que son preclusivos se cumplan oportunamente. Eso es lo fundamental. Muy bien, muchísimas gracias. María Elena Tellides, gerente de Organización Electoral y Coordinación Regional de la OMPI. Le agradecemos por esa entrevista. Que tenga un excelente día. Muchísimas gracias. Buen día para ustedes también. Muy bien, es momento entonces de hacer un corte. Ya volvemos.
Amigos, estamos de vuelta. Muchas gracias por continuar con nosotros y damos un saludo fraterno a nuestros compatriotas de la región Arequipa que ve el noticiero JN Noticias a través de la señal del canal TV Mundo de la Ciudad Blanca. TV Mundo difunde de lunes a viernes el noticiero institucional a las 8 de la noche y es repetido a las 11 de la mañana del día siguiente. También difunde el noticiero JN Regional los sábados y domingos a las 12 del día. TV Mundo llega a toda Arequipa por el canal 38.1 señal digital y canal 20 cable más, también por sus plataformas de redes sociales y por el canal 101 en la app HD Play Store. Ya sabes, si vive en Arequipa y quiere tener la mejor información electoral, no deje de ver el noticiero JN Noticias y JN Regional por TV Mundo Arequipa. Nosotros tenemos más información para ustedes. El Jurado Nacional de Elecciones invitó a la ciudadanía a ingresar a su cuenta de TikTok para informarse también por esta vía sobre distintos temas electorales y así fortalecer la cultura electoral. Veamos. El Jurado Nacional de Elecciones invita a los jóvenes a informarse de una manera entretenida a través de su cuenta TikTok, que busca comunicar al electorado joven sobre distintos temas electorales y así fortalecer la cultura electoral. En dicha cuenta, mediante el uso de videos de corta duración, se pone en conocimiento de manera dinámica y divertida productos audiovisuales que contienen representaciones escénicas que alientan a los jóvenes a informarse sobre la elección, le muestran cómo hacerlo y cómo votar con corrección, entre otros aspectos del proceso electoral. Para acceder a esta red social del organismo electoral, se deberán dirigir al usuario TikTok @jne.peru. De no poseer una cuenta, el internauta deberá bajar de Google Play o App Store el aplicativo correspondiente para crearse una. Luego de ello podrá ingresar con facilidad. Bien, la jefa de gabinete ministerial Mirta Vázquez sostuvo que el inicio de la vacunación de niños de 5 a 11 años marca un hito fundamental en la lucha contra la pandemia de la COVID-19. Durante su participación en la ceremonia de vacunación en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, la primera ministra Mirta Vázquez señaló que la vacunación infantil marca un hito fundamental en lucha contra la pandemia. Hoy realmente nos alegran con este hito tan importante que tenemos en el país. Hemos pasado una situación muy compleja, no solamente porque nuestro país es uno de los que todavía tiene que trabajar mucho para lograr que el derecho a la salud sea realmente universal y alcance a todos los peruanos. Hemos pasado una situación muy difícil y seguimos pasando a partir de la pandemia. Y uno de los objetivos principales de este gobierno es justamente cómo recuperamos la salud de todos los peruanos, cómo damos acceso igualitario a la salud de todos los peruanos. En ese sentido, recordó que las cifras de muertes por COVID-19 han bajado de forma considerable con las vacunas. Una de nuestras principales luchas ha sido combatir esta pandemia y lo hemos hecho también mediante este mecanismo que ha resultado uno de los más eficientes, que es la vacunación. Hemos visto cómo las cifras han bajado de manera bastante considerable, las cifras de fallecidos producto de la pandemia, y ahora empezamos justamente con esta nueva etapa para incluir en la vacunación a nuestros niños y niñas de todo el país. Creemos que la vacunación genera una condición de salud básica y creemos que para lograr justamente que este país logre un objetivo de desarrollo, hay que asegurar la salud y sobre todo de nuestras niñas y niños. Tras remarcar que el gobierno busca que la vacunación llegue a todo el país, informó que se iniciará la inmunización en regiones. Además,
Sostuvo que esta etapa constituye un factor fundamental que ayudará en otro de los objetivos importantes, el retorno seguro a clases. Seguimos con la información de coyuntura. En el Perú existen más de 6 millones de personas que conviven en pareja, superando largamente las personas unidas en matrimonio. En el siguiente informe que nos comparten los amigos del Poder Judicial, conozca los derechos que le asisten a las personas convivientes. En el Perú existen más de 6 millones de personas que conviven, superando al número de parejas casadas, de acuerdo al último censo de población y vivienda. Si se encuentra en este tipo de relación más de 2 años, debe conocer que, así no hayan contraído matrimonio civil, tienen los mismos derechos. La convivencia o matrimonio de hecho es una relación conyugal informal, donde se obtienen derechos como pareja de la misma manera que los bienes y rentas obtenidas durante la convivencia. Por eso, es importante registrarla ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARP. La unión de hecho tiene como principales derechos el régimen patrimonial de sociedad de gananciales, derecho de alimentos, derecho de salud, derechos sucesorios en caso de que fallezca, pensión de viudez y la posibilidad de adoptar. Hay 2 tipos de convivencia: impropia, cuando por motivos legales la pareja no puede casarse ya que son del mismo sexo o una de ellas está casada y la otra soltera. Sin embargo, como indica el artículo 326 del Código Civil, en la convivencia propia no existe impedimento legal siempre que dicha unión haya durado por lo menos 2 años continuos. Para que sea reconocido legalmente, se puede acudir a la vía notarial o judicial. Notarial, cuando ambos convivientes están de acuerdo y desean voluntariamente lograr este reconocimiento. Pero cuando uno de ellos no está de acuerdo o no pueden manifestar su voluntad, como en el caso del fallecimiento del conviviente, deberá acudir a la vía judicial. Recuerde que la unión de hecho o convivencia para inscribirse en la SUNARP depende de dónde hayas realizado el trámite. De esta forma, se están salvaguardando los derechos de los miembros de su familia. Muy bien, esta mañana nos acompaña la coronel del Ejército del Perú, María de los Milagros Carrasco Cabrejos. Ella asumió el cargo de presidenta del Tribunal Superior Militar del Centro y ha sido noticia en nuestro país. Muy buenos días, coronel María de los Milagros, bienvenida a JN Noticias. Para mí es un placer poder presentarla. Usted tiene una trayectoria impecable. Voy a mencionar, se ha desempeñado como secretaria de la Vocalía Suprema, secretaria del Juzgado, fiscal adjunta ante la Vocalía Suprema. Ha sido también juez militar policial y hasta el 31 del 2021 usted fue vocal superior del Tribunal Superior Militar Policial del Centro y hoy la tenemos con nosotros para hablar justamente de su asunción a presidenta de este tribunal. Bienvenida, y le preguntaría a usted qué significa asumir ese cargo en 2 aspectos: en lo personal, como persona que es usted, con todo el esfuerzo que ha implicado asumir ese cargo, y también por representar a muchas mujeres en nuestro país, al ser la primera en asumir tal cargo. Adelante. Buenos días, señorita. Muchas gracias por la entrevista al canal del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué significa el asumir este cargo? Es muy importante para mí, pues se está demostrando que las mujeres hoy en día, cada día ocupamos puestos que anteriormente solamente eran ocupados por los varones. Hoy podemos demostrar nuestra eficiencia de forma real. Particularmente no concuerdo con que se nos otorguen los puestos por paridad, sino por nuestra capacidad, habilidad y preparación. Por otro lado, respecto al cargo que desempeñaré, me siento muy satisfecha porque después de 24 años de servicio en el Ejército, que cumpliré ahora en el mes de abril, esta designación se ha dado. Felicitamos su asunción y también le preguntaría, para ya conocimiento de nuestros televidentes, usted nos diga qué labores va a desempeñar en ese Tribunal Superior Militar del Centro. La labor que se desempeña en este Tribunal Militar Policial del Centro, nosotros a nivel nacional tenemos 5 tribunales, uno en el sur,
que es Arequipa, uno en el norte, que es en Lambayeque, otro en el nororiente, que es Cusco, y otro en el oriente, que es Iquitos. El centro es este. La labor en todos los tribunales es ardua, porque no solamente comprende el desempeño de la parte judicial, sino también administrativa. Y además, la jurisdicción que abarca este tribunal del centro es la más grande que tenemos, por cuanto comprende a las ciudades de Huancayo, Huánuco, Pucallpa, Braen y Ayacucho. Muy bien, son como 5 jurisdicciones aproximadamente. Actualmente, coronel, ¿cuál es el rol o las funciones que asumen las mujeres en las instituciones armadas? Las funciones que cumplimos son tal y cual las tienen los varones. Las mujeres y los varones cumplimos las mismas funciones que, de acuerdo a la Constitución, es el brindar la seguridad, la defensa y la soberanía de nuestro territorio. Esto conforme a los artículos 165 y 166 de nuestra Constitución. Pero además de esto, asumir roles nuevos que se nos ha dado a las Fuerzas Armadas, como es el de la defensa civil, en caso de desastres naturales que existan o que se produzcan. ¿Y cómo y desde cuándo es que el rol de la mujer en las Fuerzas Armadas se ha ido dando? ¿Usted podría darnos un poco ese contexto de cómo ha ido evolucionando en el tiempo hasta la actualidad? Sí, claro. Recién en el año de 1997 se permite el ingreso a las Fuerzas Armadas del personal de mujeres. En la Policía Nacional, esto ya se dio con anterioridad, más o menos 10 años antes, entre 1987 y 1988. Inclusive, como tenemos conocimiento, hay mujeres del grado de general, lo que no se da en el ejército. Ahora, en cuanto a nuestra inclusión y preparación, es la misma que se le da a los varones. Tenemos a la par esta misma instrucción, aunque con ciertas excepciones, pero son excepciones que yo considero que con el tiempo, en un corto plazo, van a poder ser superadas. ¿Por qué? Porque están referidas a las capacidades físicas, quizás, y a la falta de implementación de infraestructura, no teniendo acceso a determinadas armas, pero, como le digo, yo creo que en poco plazo se va a poder solucionar eso. Esperamos que sí. En su caso personal, coronel, ¿cómo nace la vocación por entrar a las Fuerzas Armadas? ¿Y por qué se dio? Cuéntanos. Desde muy joven sentí inclinación por el servicio en una institución castrense. Recibí una instrucción premilitar durante mi 4º y 5º año de secundaria. Lo que sucedía es que no había acceso, cuando terminé el colegio, al ingreso a las instituciones armadas. Así que, culminando mi carrera de abogada, pude ingresar al ejército en el año de 1998 como personal de procedencia universitaria, es decir, al servicio jurídico del ejército. Bueno, y cuéntenos cuáles eran las metas que usted tenía, ¿no?, desde que formó parte del cuerpo castrense. Bueno, esta carrera siempre me ha comprometido y he entregado todo de mí, además de cumplir con el servicio público. Siempre creí que debía hacerlo con transparencia, eficiencia y con justicia. Volviendo un poquito atrás, durante su época de preparación, ¿usted enfrentó prejuicios, algunos desafíos que suponen a una mujer en el ámbito de las Fuerzas Armadas y todo ello? ¿Usted podría comentarnos si tuvo una experiencia como esa y si en algún momento esos retos diarios la hicieron dudar de continuar su carrera? No, la verdad que no. Particularmente creo que no he tenido ningún caso de perjuicio, de desafío, ¿no?, fuerte respecto o en relación a los varones. ¿Por qué? Porque el personal militar de varones fue instruido y orientado para que la integración de las mujeres en el ejército o en las Fuerzas Armadas se produzca de una manera natural. Así que ellos ya estaban preparados para esto. Así es. Me alegra que así sea. Y ahora usted, como presidente del Tribunal Militar de nuestro Perú, ¿qué metas trazadas tiene en adelante y cómo quisiera que la recuerden tras su gestión? Bueno, como presidente
de este Tribunal Militar o Tribunal Superior Militar Policial, el centro, es de conducirlo y cumplir con la misión del Fuero Militar Policial. ¿Y cuál es esta misión? Es la de cautelar porque las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional cumplan con su rol de garantizar la defensa y la seguridad de la nación, evitando que sus miembros se aparten de la Constitución y las leyes de la República. Y espero trazar también, además, el camino para que se permita el nombramiento de otras oficiales en el cargo que el presente año desempeñaré. Muy bien, coronel, ya para ir cerrando esta entrevista, yo le pediría de usted un mensaje, ya sea recomendación o motivación para aquellas mujeres que quieran sumarse o incursionar en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional. Adelante. Gracias. La carrera militar es muy dura, pero también atractiva. Esto conlleva un gran esfuerzo, una competencia no solamente con los compañeros de promoción, sino también con los varones, y sacrificio. El desempeño de los oficiales del servicio jurídico no solamente está abocado a lo que es un servicio del personal, como personal militar, sino también desempeñarse en mi especialidad, que es el de abogada. Así que tienen que ponerle las personas que sigan esta carrera mucho empeño, mucha perseverancia y fuerza. Y si quieren pertenecer al Fuero Militar Policial, también deberían ocupar distintos cargos, como usted mismo lo mencionó al inicio, de secretaria, de vocal, de juez, para de esta manera poder adquirir experiencia y desempeñarse correctamente. Muy bien, muchísimas gracias por esa recomendación. Va a ser muy bien recibida por todos nuestros televidentes y aquellos que están con la motivación de poder incursionar en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional. Agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Será hasta la próxima. Muchos éxitos. Si quisiera agregar unas pequeñas palabras. Pero que sí. Respecto a la experiencia, al recuerdo que uno tiene cuando ingresa a la institución y a la gratificación de esta carrera, ¿no? La parte del recuerdo es cuando uno ingresa como personal de procedencia universitaria, tiene unos hermosos recuerdos que durarán toda la vida respecto a compartir con las promociones de asimilación, y respecto a la parte gratificante, cualquier persona va a poder incrementar sus conocimientos en la especialidad y de esta manera desarrollarse dentro del ejército sirviendo a su país. Muchísimas gracias, coronel Milagros, por acompañarnos en esta mañana. Para mí ha sido un gusto poder conversar con usted. Será hasta una próxima. Muchos éxitos en todo. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, hemos conversado con la primera mujer presidenta del Tribunal Policial en nuestro país. Es momento entonces de hacer un corte y ya volvemos. La Contraloría intervino a diversos municipios y gobiernos regionales ante presuntos pagos fantasmas, también acciones de control en el programa Caliwarma y en el proyecto Chavi Moche. Veamos. En una intervención conjunta, la Contraloría General, la Fiscalía de la Nación y la Policía Nacional desplegaron un operativo en 11 entidades de 6 regiones del país para incautar información y archivos digitales sobre nuevos casos de presuntas operaciones fraudulentas conocidas como pagos fantasmas. Esta modalidad, evidenciada anteriormente en informes de la Contraloría, consiste en la transferencia irregular a terceros de recursos públicos sin que se haya brindado ningún servicio o entregado bienes al Estado. Las instituciones intervenidas son los gobiernos regionales de Madre de Dios y Arequipa, la Gerencia Subregional Chanca de Andahuaylas y la Municipalidad Distrital de Mara, ambas en la región Apurímac. Asimismo, la Municipalidad Distrital de Majes en Arequipa, la Municipalidad Provincial de Huancayo, la Municipalidad Provincial de Víctor Fajardo en Ayacucho, las Municipalidades Distritales de Ricardo Palma y Supe Pueblo en Lima Provincias y la Municipalidad Distrital de Punta Negra. Se intervino además el Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, como fuente de información de copias de registros sobre las transacciones del proceso de ejecución del gasto en el Sistema Integrado de Administración Financiera, SIAF.
Una auditoría de cumplimiento al programa Caliwarma evidenció que durante los meses de mayo a agosto del 2020, más de 5.000 escolares de Lima Metropolitana y el Callao recibieron desayunos con escaso valor nutricional. Estas raciones incumplían los parámetros mínimos establecidos por el propio programa y cuyo consumo no favorece el mantenimiento de la función cerebral relacionado al aprendizaje escolar y la atención en clase. Se evidenció además excedentes de alimentos en algunas escuelas, mientras que en otras se produjo un desabastecimiento parcial. La Contraloría señala que resulta importante fortalecer la labor de los comités de alimentación escolar, integrados por el director de la institución educativa, los profesores y padres de familia, quienes se encuentran a cargo de la supervisión y asistencia técnica del programa social. En el marco del mega operativo de control en La Libertad, la Contraloría detectó que en la ejecución de una obra en el proyecto especial Chavimochic no se cobraron penalidades por mora e inasistencia injustificada de personal clave de la empresa contratista. Además, se pagó por trabajos no ejecutados al supervisor de la obra. Estos hechos irregulares causaron un perjuicio económico a la entidad por más de 120.000 soles. El informe que detalla las irregularidades ha sido comunicado al titular de la entidad para el deslinde de responsabilidades de 4 funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos y al Procurador Público de la Contraloría General para el inicio de las acciones legales civiles contra los involucrados. Bien, ahora les compartimos el microinformativo más conectados de OCIPTEL con las últimas informaciones del sector de telecomunicaciones en el país. Hola amigos, ¿cómo están? Gracias al canal del Jurado Nacional de Elecciones, nuestro aliado, por el pase. Bienvenidos a otra edición de Más Conectados con OCIPTEL, el micronoticiero del ente regulador que este 26 de enero cumple 28 años de vida institucional. Continuamos en lucha contra el comercio ilegal de equipos móviles. Durante el 2021, las empresas operadoras bloquearon más de 823.000 equipos celulares en los que se detectó que el código email era inválido al haber sido alterados ilegalmente luego de ser reportados como robados o perdidos. De esta forma, son más de 14 millones de celulares los que han sido bloqueados en todo el país desde el 2018, en acción coordinada entre el OCIPTEL y las empresas operadoras para disuadir la compra de celulares de origen ilícito. No seamos cómplices. Recuerda que debes adquirir equipos móviles en comercios formales. De lo contrario, podrías estar comprando el celular más caro del mundo, ya que pudo costar la integridad o la vida de la víctima de un robo. Chip callejero no va. El OCIPTEL te recuerda que adquirir un chip de telefonía móvil en la vía pública implica una serie de riesgos que atentan contra tu seguridad y derechos como usuario de servicios públicos de telecomunicaciones. Además de no entregarte información clara y detallada sobre el servicio contratado, sin una garantía de lo adquirido, existe la posibilidad de que tu información personal y tu huella digital sea usada para fines distintos a los autorizados y en actividades fraudulentas u otros delitos. Por ello, es recomendable adquirir los servicios móviles en lugares autorizados. Recordemos que el ente regulador ordenó a las empresas operadoras el cese de las contrataciones del servicio móvil en puntos de venta no reportados. Protege tu información, protege tu identidad. No compres chips en la calle. Bien amigos, esto ha sido todo por esta semana. Síganos en nuestras redes sociales oficiales, incluida TikTok. Y recuerden, un usuario chancón es un usuario con poder. En el siguiente informe de la Agencia de Noticias Andina, vea un hito histórico en ejecución de obras en el Perú, como la tuneladora Delia culminó los primeros 720 metros del túnel que unirá la línea 2 del Metro de Lima y el Callao. Como si fuera un cascarón de huevo, las paredes de la estación de circunvalación rompieron para dar paso a la gran tuneladora Delia. Grandes capas de concreto cayeron y mostraron la cabeza giratoria que permite excavar con rapidez el suelo de Lima. Desde que empezó a operar, en julio pasado, ha excavado 720 metros que corresponden al tramo que va desde la estación San Juan de Dios hasta Circunvalación en el distrito de San Luis. La excavación se hace por medio de su cabeza giratoria, que se encuentra equipada con elementos de corte y poderosos motores hidráulicos. Simultáneamente, tiene la facultad de poner soportes de concreto para sostener el túnel.
y mientras excava, saca los escombros hacia la superficie. Un total de 420 anillos de concreto de 40 toneladas cada una fueron utilizados para la construcción de este tramo del túnel. Estos cubren las paredes de la galería por donde recorrerán los trenes de la línea 2. La tuneladora ha sido diseñada para la geología de Lima. Trabaja las 24 horas y en promedio avanza 14 metros por día. Durante la llegada a este tramo se hizo presente el presidente de la República, Pedro Castillo, quien destacó el gran impacto social que tendrá esta obra, pues permitirá el traslado de los usuarios de Ate al Callao en solo 45 minutos, en lugar de las 2 horas y media que toma actualmente en transporte público. Esta obra, la línea 2 de Metro de Lima, cuando esté terminada, movilizará a más de 1 millón de personas por día y en solo 45 minutos unirá el distrito de Ate con el Callao. En este primer tramo se pondrá en servicio 5 trenes con 6 coches para llevar hasta 200 personas cada uno. Es decir, si el aforo es al 100%, cada tren podrá transportar 1.200 pasajeros. La excavadora se llama Delia, en honor a Delia Tazaico del Pino, quien fue la primera mujer en graduarse en ingeniería en el Perú. Con esta excavadora se construirá la galería subterránea de la etapa 1B, Estación San Juan de Dios, Plaza Bolognesi y parte de la etapa 2, Parque Murillo, Insurgentes. Luego de llegar a Circunvalación, iniciará los trabajos de excavación hasta la estación Nicolás Ayllón, en el Agustino, un tramo de aproximadamente 736 metros. Pensión 65 informó que más de 126.000 ciudadanos recibirán subvención bimestral en zonas rurales con los carritos pagadores. Los detalles a continuación. El Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social entrega desde el 24 de febrero la subvención económica correspondiente al bimestre noviembre-diciembre a 126.248 usuarios y usuarias de zonas rurales de 20 regiones del país a través de los llamados carritos pagadores de empresas transportadoras Valores. Los carritos pagadores llevan la subvención hasta 518 puntos de pago, que se instalarán en localidades dispersas y de difícil acceso. Tradicionalmente, en articulación con los gobiernos locales y el Banco de la Nación, los puntos de pago suelen ser implementados en ambientes públicos como plazas y locales comunales. Asimismo, en varias regiones también se instalan puntos de pago en tambos del Programa Nacional País, también adscrito al MIDIS. Así, las personas usuarias de ámbitos rurales ya no tienen la necesidad de ir a cobrar a zonas urbanas, lo que implica gasto de tiempo y dinero. Además, promotores de Pensión 65 cuidarán que se cumpla el distanciamiento físico y el uso de la mascarilla en los puntos de pago, con la finalidad de evitar contagios de la COVID-19. Bien, fue un placer acompañarlos en esta edición de JNE Noticias. Tenemos una cita mañana también con ustedes aquí en el canal 516 de Movistar TV, las redes de JNE y por supuesto la señal de nuestros canales aliados. Los dejamos con imágenes del balneario de Mejía en Arequipa. Permiso.